Capítulo 8. Aplicación. Los costos de los impuestos. Los impuestos son la causa de un acalorado debate político. En 1776, la ira de los colonos americanos por los impuestos que tenían que pagar a los ingleses desencadenó la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Más de 2 siglos después, los partidos políticos estadounidenses todavía continúan debatiendo la magnitud y la forma adecuada que debe tener el sistema impositivo. Sin embargo, nadie puede negar que los impuestos son necesarios. Como Oliver Wendell Holmes Jr. dijo, los impuestos son el costo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Como los impuestos tienen un efecto muy importante en la economía moderna, volveremos a ese tema varias veces a lo largo del libro, conforme ampliemos el conjunto de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Nuestro estudio de los impuestos comenzó en el capítulo 6. En este vimos cómo un impuesto sobre un bien afecta el precio y la cantidad vendida del mismo y cómo las fuerzas de la oferta y la demanda dividen la carga del impuesto entre compradores y vendedores. En este capítulo extenderemos el análisis y observaremos cómo los impuestos afectan el bienestar y la situación económica de los participantes del mercado. En otras palabras, veremos hasta dónde llega el precio de vivir en una sociedad civilizada. Los efectos de los impuestos en el bienestar pueden parecer obvios al principio. En efecto, el gobierno establece los impuestos para incrementar los ingresos que recibe y ese dinero tiene que salir del bolsillo de alguien. Como vimos en el capítulo 6, tanto compradores como vendedores se encuentran peor cuando un bien está gravado. Un impuesto incrementa el precio que los compradores pagan y reduce el precio que los vendedores reciben. Sin embargo, para entender en su totalidad cómo los impuestos afectan el bienestar económico, debemos comparar la reducción en el bienestar de los compradores y vendedores con la cantidad de ingresos que recauda el gobierno. Las herramientas del excedente del consumidor y del productor permiten hacer esta comparación. Este análisis mostrará que los costos de los impuestos para los compradores y los vendedores son mayores que los ingresos recaudados por el gobierno. La pérdida de peso muerto que provocan los impuestos. Empecemos recordando que una de las sorprendentes lecciones aprendidas en el capítulo 6. Si los impuestos a un bien se aplican a los compradores o a los vendedores de dicho bien, el resultado será el mismo. Cuando los compradores pagan el impuesto, la curva de la demanda se desplaza hacia abajo en la misma proporción que el monto del impuesto. Cuando los vendedores pagan el impuesto, la curva de la oferta se desplaza hacia arriba en una cantidad igual al monto del impuesto. En los dos casos, cuando se establece el impuesto, el precio pagado por los compradores aumenta y el precio recibido por los vendedores disminuye. Al final, las elasticidades de la oferta y la demanda determinan cómo se distribuye la carga del impuesto entre los productores y consumidores. La distribución es la misma, sin importar quién pague el impuesto. La figura 1 muestra estos efectos. Para simplificar nuestra explicación, esta figura no muestra ni el desplazamiento de la curva de la oferta ni el de la curva de la demanda. Sin embargo, una de ellas debe desplazarse. ¿Cuál curva se desplaza? Depende si el impuesto grava a los vendedores, la curva de la oferta se desplaza, o a los compradores, la curva de la demanda se desplaza. En este capítulo, para mantener el carácter general del análisis y simplificar las gráficas, no mostraremos los desplazamientos. El resultado fundamental para nuestros propósitos es que el impuesto crea una brecha entre el precio que los compradores pagan y el precio que los vendedores reciben. Debido a la brecha creada por el impuesto, la cantidad vendida se reduce por debajo del nivel que se vendería sin el impuesto. En otras palabras, el impuesto a un bien causa que el tamaño del mercado de dicho bien se reduzca. Estos resultados ya le son familiares a usted debido a que se analizaron en el capítulo 6. ¿Cómo afecta un impuesto a los participantes del mercado? Ahora usemos las herramientas de la economía del bienestar para medir las ganancias y las pérdidas de un impuesto a un bien. Para hacer esto, debemos considerar cómo afecta el impuesto a los compradores.
a los vendedores y al gobierno. El beneficio recibido por los compradores en un mercado se mide por medio del excedente del consumidor, la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por el bien menos la cantidad que efectivamente pagan por este. El beneficio recibido por los vendedores en un mercado se mide por medio del excedente del productor, la cantidad que los vendedores reciben por el bien menos sus costos. Estas son precisamente las medidas del bienestar económico que se utilizaron en el capítulo 7. ¿Qué podemos decir de la tercera parte interesada, es decir, el gobierno? Si T es el monto del impuesto y Q es la cantidad vendida del bien, entonces el gobierno obtiene ingresos fiscales por un total de T por Q. El gobierno puede usar los ingresos fiscales para proveer servicios como carreteras, policía y educación pública o para ayudar a los más necesitados. Por tanto, para analizar cómo afectan los impuestos al bienestar económico, utilizamos los ingresos fiscales para medir el beneficio público que estos generan. Es importante tener presente que este beneficio recaerá no en el gobierno, sino en aquellos en quienes se gaste el dinero. La figura 2 muestra que los ingresos fiscales del gobierno están representados por un rectángulo entre las curvas de la oferta y la demanda. La altura de este rectángulo es el monto del impuesto, T, y el ancho del rectángulo es la cantidad vendida del bien, Q. Como el área del rectángulo es la altura multiplicada por la base, el área del rectángulo es de T por Q, lo que equivale a los ingresos fiscales, es decir, el dinero que se recauda de los impuestos. El bienestar social sin impuestos. Para entender cómo afecta un impuesto del bienestar social empezaremos considerando el bienestar antes de que el gobierno establezca el impuesto. La figura 3 muestra el diagrama de la oferta y la demanda y señala las áreas claves con las letras de la A a la F. Sin el impuesto, el precio y la cantidad de equilibrio se encuentran en la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. El precio es P1 y la cantidad vendida es Q1. Debido a que la curva de la demanda refleja la disposición de los compradores a pagar, el excedente del consumidor es el área entre la curva de la demanda y el precio A más B más C. Asimismo, debido a que la curva de la oferta refleja los costos de los productores, el excedente del productor es el área entre la curva de la oferta y el precio, D más C más F. En este caso, como no hay impuesto, la recaudación por impuestos es igual a cero. El excedente total, es decir, la suma del excedente del consumidor y el del productor, es igual al área A más B más C más D más E más F. En otras palabras, como vimos en el capítulo 7, el excedente total es el área entre las curvas de la oferta y la demanda hasta la cantidad de equilibrio. La primera columna de la tabla en la figura 3 resume estas conclusiones. El bienestar social con los impuestos. Ahora considera el bienestar después de la aplicación de un impuesto. El precio pagado por los compradores aumenta de P1 a PQ. Por tanto, el excedente del consumidor equivale ahora solo al área A, el área por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio que paga el comprador. El precio recibido por los vendedores se reduce de P1 a PB, por lo que el excedente del productor equivale solo al área F, el área por encima de la curva de la oferta y por debajo del precio del vendedor. La cantidad vendida se reduce de Q1 a Q2 y el gobierno recibe ingresos equivalentes al área B más D. Para calcular el excedente total después del impuesto, sumamos el excedente del consumidor y el excedente del productor y los ingresos fiscales. Entonces, encontramos que el excedente total es el área A más B más D más F. La segunda columna de la tabla resume los resultados. Cambios en el bienestar. Ahora podemos observar los efectos del impuesto comparado el bienestar antes y después de establecer el impuesto. La tercera columna de la tabla en la figura 3 muestra los cambios. El impuesto causa que el excedente del consumidor se reduzca en el área B más C y que el excedente del productor se reduzca en el área D más E. Los ingresos fiscales aumentan en la proporción del área B más D.
No sorprende que el impuesto deje a los compradores y vendedores peor y al gobierno mejor. En cambio, en el bienestar total incluye el cambio en el excedente del consumidor, el cual es negativo, el cambio en el excedente del productor, el cual es también negativo, y el cambio en los ingresos fiscales, el cual es positivo. Cuando colocamos estas tres piezas juntas, encontramos que el excedente total del mercado se reduce en el área C más E. Entonces, las pérdidas para compradores y vendedores a raíz del impuesto son mayores que los ingresos que recauda el gobierno. La caída en el excedente total resultante cuando un impuesto u otra política distorsiona los resultados del mercado se llama pérdida de peso muerto. El área C más E mide el monto de la pérdida de peso muerto. Para comprender por qué los impuestos causan pérdidas de peso muerto, recuerde uno de los 10 principios de economía del capítulo 1. Las personas responden a los incentivos. En el capítulo 7 vimos que los mercados libres normalmente distribuyen los recursos escasos de forma eficiente. Esto es, el equilibrio entre la oferta y la demanda maximiza el excedente total de compradores y vendedores de un mercado. Sin embargo, cuando un impuesto aumenta el precio a los compradores y reduce el precio a los vendedores, proporciona a los primeros un incentivo para consumir menos y a los segundos un incentivo para producir menos de lo que lo harían en ausencia del impuesto. Debido a que tanto compradores como vendedores responden a estos incentivos, el tamaño del mercado se reduce por debajo de su óptima, como se muestra en la figura por el movimiento de Q1 a Q2. La distorsión que los impuestos producen en los incentivos causa que el mercado distribuya los recursos de forma ineficiente. Las pérdidas de peso muerto y las ganancias del intercambio. Para comprender un poco mejor por qué los impuestos producen pérdidas de peso muerto, considere un ejemplo. Imagine que Joe limpia la casa de Jane cada semana por 100 pesos. El tiempo de Joe tiene el costo de oportunidad de 80 pesos y Jane valora una casa limpia en 120. Entonces Joe y Jane reciben cada uno un beneficio de 20% en cambio. El excedente total de 40 mide las ganancias del intercambio de esta transacción en particular. Ahora supongo que el gobierno aplica un impuesto de 50 a los proveedores de servicios de limpieza. En esta nueva circunstancia no existe ningún precio que Jane pueda pagar a Joe que mejore la situación de ambos después de pagar el impuesto. Lo máximo que Jane está dispuesta a pagar son 120, pero Joe solo tendría 70 después de pagar el impuesto, lo que es menor que su costo de oportunidad de 80 pesos. Al contrario, para que Joe reciba su costo de oportunidad de 80 pesos, Jane tendría que pagarle 130, lo que es mayor que el valor de 120 pesos que ella atribuye a tener su casa limpia. Como resultado, Jane y Joe cancelan su acuerdo. Joe se retira sin ingreso y Jane vive en una casa más sucia. El impuesto ha hecho que Joe y Jane se encuentren peor por un total de 40 pesos porque cada uno perdió 20 del excedente. Sin embargo, es interesante notar que el gobierno no recauda ingresos ni de Joe ni de Jane porque decidieron cancelar su acuerdo. Los 40 pesos son pura pérdida de peso muerto. Es una pérdida para los compradores y los vendedores del mercado que no está compensada por un incremento en la recaudación fiscal. En este ejemplo podemos observar la fuente fundamental de las pérdidas de peso muerto. Los impuestos causan pérdidas de peso muerto porque impiden que compradores y vendedores aprovechen los beneficios del intercambio. El área del triángulo entre las curvas de la oferta y la demanda, área C más E, en la figura 3, mide estas pérdidas. Esta conclusión se observa más fácilmente en la figura 4, ya que hay que recordar que la curva de la demanda refleja el valor del bien para los consumidores y que la curva de la oferta refleja los costos de los productores. Cuando un impuesto incrementa el precio para los compradores a PQ y reduce el precio de los vendedores a PV, los compradores y vendedores marginales abandonan el mercado, por lo que la cantidad vendida se reduce de Q1 a Q2. Como se muestra en la figura, el valor del bien para estos compradores es todavía mayor que el costo para estos vendedores.
Para cada cantidad de Q1 a Q2, la situación es la misma que en nuestro ejemplo de Zhou y Shane. Las ganancias del intercambio, la diferencia entre el valor para los compradores y los costos de los vendedores, son menores que el impuesto. Como resultado, estos intercambios se suspenden una vez que el impuesto ha sido aplicado. La pérdida de peso muerto es la pérdida del excedente, porque el impuesto desmotiva estos intercambios mutuamente benéficos. Los determinantes de la pérdida de peso muerto. ¿Qué determina si la pérdida de peso muerto causada por un impuesto es grande o pequeña? La respuesta es la elasticidad, precio tanto de la oferta como de la demanda, la cual mide cómo responden la cantidad ofrecida y la cantidad demandada a los cambios de precio. Considere primero cómo es que la elasticidad de la oferta afecta al tamaño de la pérdida de peso muerto. En los dos paneles superiores de la figura 5, la curva de la demanda y el monto del impuesto son iguales. La única diferencia en estas figuras es la elasticidad de la curva de la oferta. En el panel A, la curva de la oferta es relativamente inelástica. La cantidad ofrecida responde muy poco a cambios en el precio. En el panel B, la curva de la oferta es relativamente elástica. La cantidad ofrecida responde sustancialmente a los cambios en el precio. Observe que la pérdida de peso muerto, el área del triángulo entre las curvas de la oferta y la demanda, es más grande cuando la curva de la oferta es más elástica. De manera similar, los dos paneles inferiores de la figura 5 muestran cómo la elasticidad de la demanda afecta el tamaño de la pérdida de peso muerto. Aquí la curva de la oferta y el monto del impuesto se mantienen constantes. En el panel C, la curva de la demanda es relativamente inelástica y la pérdida de peso muerto es pequeña. En el panel D, la curva de la demanda es más elástica y la pérdida de peso muerto causada por el impuesto es más grande. La lección que arroja la figura es evidente. Un impuesto provoca una pérdida de peso muerto porque induce a compradores y vendedores a modificar su comportamiento. El impuesto incrementa el precio pagado por los compradores, por lo que consumen menos. Al mismo tiempo, el impuesto reduce el precio recibido por los vendedores, por lo que producen menos. Debido a estos cambios en el comportamiento, el tamaño del mercado se reduce por debajo del nivel óptimo. Las elasticidades de la oferta y la demanda miden cómo responden vendedores y compradores a los cambios en el precio y, por tanto, determinan cuánto distorsiona el impuesto los resultados del mercado. Por esto, cuanto más grandes sean las elasticidades de la oferta y la demanda, más grande será la pérdida de peso muerto provocada por un impuesto. El debate sobre la pérdida de peso muerto. Caso de estudio. Oferta, demanda, elasticidad, pérdida de peso muerto y toda esta teoría económica bastan para hacer girar nuestra cabeza. Sin embargo, aunque usted no lo crea, estas ideas constituyen la parte medular de una profunda pregunta política. ¿Qué tamaño debe tener el gobierno? El debate gira en torno a estos conceptos, porque cuanto más grande sea la pérdida de peso muerto causada por un impuesto, mayor será el costo de los programas de gobierno. Si los impuestos implican una mayor pérdida de peso muerto, estas pérdidas serán un argumento sólido a favor de un gobierno más pequeño que haga menos y establezca menos impuestos. Pero si los impuestos implican una menor pérdida de peso muerto, entonces los programas gubernamentales son menos costosos de lo que serían de otra manera. Entonces, ¿hasta dónde deben llegar las pérdidas de peso muerto? Los economistas están en desacuerdo sobre la respuesta a esta pregunta. Para comprender la naturaleza de esta divergencia, considere el impuesto más importante en la economía de Estados Unidos, el impuesto al trabajo. El impuesto del seguro social, el impuesto de Medicare y en mayor medida el impuesto federal sobre la renta son impuestos al trabajo. Muchos gobiernos estatales también gravan las ganancias del trabajo. Un impuesto al trabajo crea una brecha entre el salario que las empresas pagan y el salario que los trabajadores reciben. Para un trabajador típico, si todas las formas de impuesto al trabajo se sumaran, la tasa marginal del impuesto o los ingresos laborales, el impuesto al último dólar de ganancias, sería aproximadamente el 40%. Aunque el monto del impuesto al trabajo es fácil de determinar,
es menos sencillo calcular la pérdida de peso muerto que provoca este impuesto. Los economistas están en desacuerdo sobre si este 40% de impuesto laboral causa una pequeña o gran pérdida de peso muerto. Este desacuerdo surge porque los economistas sostienen distintos puntos de vista sobre la elasticidad de la oferta de trabajo. Algunos economistas que sostienen que los impuestos laborales no distorsionan mucho los resultados del mercado creen que la oferta de trabajo es bastante inelástica. La mayoría de las personas afirman que trabajarán tiempo completo sin importar el salario. Si así fuera, la curva de la oferta de trabajo sería casi vertical y el impuesto al trabajo provocaría una pequeña pérdida de peso muerto. Los economistas que sostienen que los impuestos al trabajo causan mucha distorsión creen que la oferta del trabajo es más elástica, aunque admiten que algunos grupos de trabajadores ofrecen su trabajo inelásticamente. Estos economistas afirman que muchos otros grupos responden más a incentivos. Aquí hay algunos ejemplos. Numerosos trabajadores pueden ajustar el número de horas que trabajan, por ejemplo si trabajan horas extras, mientras más alto sea el salario, más horas decidirán trabajar. En algunas familias, más de un miembro gana dinero, regularmente las mujeres casadas con hijos, con cierta discrecionalidad sobre si realizan un trabajo no remunerado en el hogar o un trabajo remunerado en el mercado. Cuando deciden tomar un empleo, estas personas comparan los beneficios de quedarse en el hogar, entre ellos el ahorro en el cuidado de los niños, con los salarios que podrían ganar. Muchos ancianos pueden decidir cuándo jubilarse y sus decisiones se basan en parte en el salario. Una vez que se jubilan, el salario determina el incentivo que tienen para trabajar medio tiempo. Algunas personas consideran dedicarse a actividades económicas ilegales, como el tráfico de drogas, o trabajan en empleos que pagan por debajo de la mesa para evadir impuestos. Los economistas llaman a esto economía informal o clandestina. Para decidir si trabajan en la economía informal o en un empleo legítimo, estos delincuentes, en potencia, comparan lo que podrían ganar rompiendo la ley con el salario que podrían ganar legalmente. En cada uno de estos casos, la cantidad de trabajo ofrecida responde al salario, el precio del trabajo. Entonces, las decisiones de estos trabajadores están distorsionadas cuando sus ganancias laborales están grabadas. Los impuestos al trabajo alientan a los trabajadores a trabajar menos horas, a que los miembros de la familia que podrían emplearse se queden en el hogar y que los ancianos se jubilen antes y a que personas poco escrupulosas entren en la economía informal. Estos dos puntos de vista sobre el impuesto al trabajo persisten hasta nuestros días. De hecho, siempre que vea a dos candidatos políticos debatiendo si el gobierno debería proveer más servicios o reducir la carga tributaria, tenga en cuenta que algo del desacuerdo parte de las distintas perspectivas sobre la elasticidad de la oferta del trabajo y la pérdida de peso muerto causada por los impuestos. La pérdida de peso muerto y los ingresos fiscales conforme varían los impuestos. Los impuestos rara vez permanecen iguales por largos periodos. Los diseñadores de políticas de los gobiernos locales, estatales y federales están pensando siempre en aumentar un impuesto o reducir otro. Aquí consideramos qué sucede con la pérdida de peso muerto y los ingresos fiscales cuando el monto de los impuestos cambia. La figura 6 muestra los efectos de un impuesto pequeño, mediano y grande, manteniendo constantes las curvas de la oferta y la demanda del mercado. La pérdida de peso muerto, la reducción del excedente total que resulta cuando un impuesto reduce el tamaño del mercado por debajo del óptimo, equivale al área del triángulo entre las curvas de la oferta y la demanda. Para el impuesto pequeño en el panel A, el triángulo del área de la pérdida de peso muerto es muy pequeño. Sin embargo, conforme aumenta el monto del impuesto en los paneles B y C, la pérdida de peso muerto se hace cada vez más grande. De hecho, la pérdida de peso muerto por un impuesto crece aún más rápido que el monto del impuesto. Esto ocurre porque la pérdida de peso muerto es un área de un triángulo y dicha área depende del cuadrado de su tamaño. Si duplicamos el monto de un impuesto, por ejemplo, la base y la altura del triángulo se duplican,
entonces la pérdida de peso muerto aumenta exponencialmente por un factor de 4. Si triplicamos el monto del impuesto, la base y la altura se triplican y la pérdida de peso muerto aumenta exponencialmente por un factor de 9. La recaudación de ingresos fiscales es igual al producto del monto del impuesto multiplicado por la cantidad vendida del bien. Como muestran los primeros tres paneles de la figura 6, los ingresos fiscales equivalen al área del rectángulo entre las curvas de la oferta y la demanda. Para un impuesto pequeño en el panel A, la recaudación de impuestos es pequeña. Conforme aumenta el tamaño del impuesto del panel A al panel B, la recaudación del impuesto aumenta. Pero conforme aumenta el monto del impuesto del panel B al panel C, la recaudación de impuestos se reduce porque un impuesto más alto reduce drásticamente el tamaño de mercado. Para un impuesto muy grande no habría recaudación, debido a que las personas dejarían de comprar y vender el bien por completo. Los dos últimos paneles de la figura 6 resumen estos resultados. En el panel D observamos que conforme aumenta el monto del impuesto, su pérdida de peso muerto rápidamente se hace más grande. En contraste, el panel E muestra los ingresos fiscales aumentando primero con el monto del impuesto, pero que conforme el impuesto se hace cada vez mayor, el mercado se reduce tanto que los ingresos fiscales empiezan a caer. La curva de Laffer y la economía de la oferta. Caso de estudio. Un día de 1974, el economista Arthur Laffer se reunió en un restaurante de Washington con algunos periodistas y políticos prominentes. Tomó una servilleta y dibujó una figura para mostrar cómo afectan las tasas impositivas la recaudación de impuestos. La figura que mostró era muy parecida al panel E de la figura 6. A continuación, Laffer propuso que Estados Unidos estaba en el lado de la pendiente negativa de esta curva. Argumentó que las tasas impositivas eran tan altas que reducirlas aumentaría de hecho la recaudación de impuestos. La mayoría de los economistas se mostraron escépticos ante la propuesta de Laffer. La idea de que una reducción de las tasas impositivas pudiera aumentar los ingresos fiscales era correcta como cuestión de teoría económica, pero existían muchas dudas sobre si ocurriría en la práctica. Había pocos indicios que justificaran la versión de Laffer respecto a que las tasas impositivas en Estados Unidos hubieran alcanzado de hecho esos niveles extremos. No obstante, la curva de Laffer, como ahora se conoce, despertó el interés del entonces presidente Ronald Reagan. David Stockman, director de presupuesto en la primera administración de Reagan, ofrece el siguiente relato. Reagan. Alguna vez estuvo en la curva de Laffer. Él siempre decía, durante la Segunda Guerra Mundial gané mucho dinero haciendo películas. En este tiempo, la sobretasa del impuesto sobre la renta que se estableció por la guerra llegó a 90%. Solo podía filmar 4 películas y alcanzaba ese nivel más alto de la escala impositiva, continuaba Reagan. Por eso, todos dejábamos de trabajar después de 4 películas y nos íbamos al campo. Las tasas impositivas causaban menos trabajo. Las tasas impositivas bajas causaban más. Su experiencia lo demostraba. En 1980, cuando Reagan se postuló para presidente, la reducción de impuestos fue parte de su plataforma política. Reagan argumentó que los impuestos eran tan altos que incentivaban el trabajo arduo. Sostuvo que impuestos más bajos darían a las personas los incentivos correctos para trabajar, lo que incrementaría el bienestar económico y tal vez los ingresos fiscales. Como la reducción de las tasas impositivas pretendía estimular a las personas a incrementar la cantidad de trabajo que ofrecían, los puntos de vista de Laffer y Reagan comenzaron a conocerse como economía de la oferta. Los economistas siguen debatiendo el argumento de Laffer. Muchos creen que la historia subsiguiente refutó la conjetura de Laffer de que las tasas impositivas menores aumentarían los ingresos fiscales. Pero debido a que la historia está abierta a diferentes interpretaciones,
otros economistas consideran que los acontecimientos de la década de 1980 favorecieron a los partidarios de esta teoría. Para evaluar en definitiva la hipótesis de Laffer, necesitaríamos repetir la historia sin los recortes de impuestos de Reagan y ver si los ingresos fiscales serían superiores o inferiores. Desafortunadamente el experimento es imposible. A este respecto, algunos economistas adoptan una posición intermedia. Creen que aunque un recorte generalizado de las tasas impositivas normalmente reduce la recaudación, algunos contribuyentes en ciertas ocasiones se encontrarían en el lado equivocado de la curva de Laffer. Con todo lo demás constante, es más probable que un recorte de impuestos aumente los ingresos fiscales y se aplica a los contribuyentes que pagan las tasas impositivas más altas. Adicionalmente, el argumento de Laffer podría ser más convincente si se consideraran países con tasas impositivas mucho más altas que las de Estados Unidos. A principios de 1980, en Suecia, por ejemplo, el trabajador típico pagaba una tasa impositiva marginal de aproximadamente 80%. Una tasa tan alta provoca un desaliento sustancial para trabajar. Algunos estudios han indicado que Suecia habría aumentado su recaudación fiscal si hubiera reducido las tasas impositivas. Los economistas están en desacuerdo sobre estos temas en parte porque no hay consenso sobre el tamaño de las elasticidades relevantes. Cuanto más elásticas sean la oferta y la demanda en cualquier mercado, tanto más distorsionarán los impuestos el comportamiento en ese mercado y más probable será que un recorte de impuestos aumente los ingresos fiscales. Sin embargo, no hay debate sobre la elección general. La cantidad de ingresos que gana o pierde el gobierno por un cambio en los impuestos no puede calcularse con solo examinar las tasas impositivas. También depende de la forma en la que el cambio en los impuestos afecte el comportamiento de las personas. Conclusión. En este capítulo hemos usado las herramientas desarrolladas en el capítulo anterior para entender mejor cómo funcionan los impuestos. Uno de los 10 principios de la economía que estudiamos en el capítulo 1 es que los mercados son, por lo general, una buena forma de organizar la actividad económica. En el capítulo 7 utilizamos los conceptos de excedente del productor y excedente del consumidor para precisar este principio. Aquí hemos visto que cuando el gobierno aplica un impuesto a los compradores o a los vendedores de un bien, la sociedad pierde alguno de los beneficios de la eficacia del mercado. Los impuestos son costosos para los participantes del mercado, no solo porque transfieren recursos de esos participantes al gobierno, sino también porque modifican los incentivos y distorsionan los resultados del mercado. Los análisis presentados aquí en el capítulo 6 proporcionan una sólida base para entender el impacto económico de los impuestos, pero este no es el final de la historia. Los microeconomistas estudian cómo diseñar mejor el sistema impositivo, lo cual incluye cómo encontrar el equilibrio adecuado entre la igualdad y la eficiencia. Los macroeconomistas, por su parte, estudian cómo los impuestos influyen en la economía en general y cómo los diseñadores de políticas pueden utilizar el sistema impositivo para estabilizar la actividad económica y lograr un crecimiento económico más rápido. Por lo tanto, que no les sorprenda que el tema de los impuestos vuelva a surgir a medida que avance en el estudio de la economía.